Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, palabra mágica, proyectos insulares, acuérdense, todos si tienen que vender una propiedad, si tienen que comprar o un local o un terreno, proyectos insulares, vayan a la web, buscan ahí en el buscador, en Google o en Safari, donde a ustedes les guste, proyectos insulares, sale la página y ahí le indica todo. Bueno, ya está con nosotros Juan Pablo Cabrera Molina, que es el director comercial de Proyectos Insulares. Buenos días. Buenos días. Nueva temporada aquí, otra vez aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, hoy vamos a tratar, que vamos a ver si nos da tiempo a todo, pero yo creo que es complicado, cómo hay que preparar una vivienda o un local para poderlo vender en condiciones, ¿no? Sí. Sí, hay una serie de preparativos. Una vez ya hemos tomado la decisión y normalmente, pues nada, básicamente en cuanto tengamos ya, hayamos decidido que vamos a por ello, ¿vale? Pues lo primero, antes de nada, siempre es revisar documentación, ¿no? Documentación. Sí, porque con la documentación normalmente suelen aparecer muchas sorpresas. Muchas veces se compra la propiedad y normalmente pues suele estar todo... Pero cuando vas al notario, ¿te pedirá la documentación o no? Sí, el notario pide la documentación, pero lo que sí es cierto es que con el tiempo todo tipo de requisitos han ido aumentando y la cosa se ha vuelto cada vez más escrupulosa. Entonces ya no es solo el propio título de propiedad, pues una nota simple, tu propia escritura. Es que ya hay temas catastrales también, que este es otro tema, y también la coordinación entre las administraciones pues tampoco suele ser la óptima, ¿no? Entonces, pues en general... Papeles importantes que hay que tener. Papeles, pues, las escrituras, pero claro, tendrás que tener una nota simple actualizada. Sí, una nota simple actualizada. No te vale la escritura de compraventa. La escritura te vale, pero normalmente se suele pedir una nota simple. Una nota simple que hay que pedirle al registro. Hay que pedir al registro y mirar exactamente cómo está esa propiedad, porque después puede haber cualquier tipo de afección. Es que a veces te puede aparecer una afección ahí, dice, y esto... ¿Y qué afecciones pueden aparecer? Bueno, de todo. Ahí por encima, vamos, te puede aparecer hasta un embargo, ¿vale? Hasta un embargo. Claro, es que todo deriva ahí. Si tienes un título de propiedad, pues pueden acceder por ahí y aparecerte cualquier tipo de sorpresa y te aparece asociado a la propiedad, ¿no? Bueno, entonces, primero hay que tener la nota simple. Una nota simple que se puede pedir por internet. Además, hoy en día ya se paga. Y conveniente, pues, ver que también el tema catastral, ¿vale? Normalmente para el tema catastral, porque muchas veces esto crea confusión, en lo que sería el pago del IBI, normalmente viene la numeración de... ¿Y el tema catastral qué tendríamos que tener? Catastral, ver que la... ¿Ir al ayuntamiento? El catastral, si no hay necesidad de ir al ayuntamiento, simplemente... En tu IBI, que es lo normal, suele aparecer el número de referencia. Hay muchos ayuntamientos que no pasan la factura. Pues muchas veces está domiciliado. Pero hay muchos ayuntamientos que no te pasan nada. Y entonces tienes que tú saber cuándo es el pago, porque cada ayuntamiento tiene unos periodos establecidos, ir allí y ya sabes que si no vas en el periodo, después te hacen los recargos oportunos. Y después, posteriormente, empiezan los embargos. Y después, porque esto funciona de una maravilla. Cómo funciona lo de los embargos es rapidísimo. Rápido. Hacienda ellos tienen una ley diferente a la ley de los demás. Los mecanismos funcionan bien. Funcionan. Y nadie ha metido esto en los tribunales, ¿no? Nadie, como ellos enseguida embarga y para el carajo. Sí, primero yo creo que con el tema siempre hay que pagar y después ya reclamas, ¿no? Bueno, entonces hay que tener los recibos del IBI. Sí, los recibos del IBI que normalmente hasta los mismos recibos bancarios suelen traer el número de referencia catastral. Es importante mirarlo porque a veces, muchas de las veces no coincide la información catastral con la información de la propiedad, ¿no? De la propia escritura. Entonces estas cosas
Antes no se le da mucha importancia, pero cada vez está presentando más controversia, porque... Y hay que tener los últimos 5 recibos. Normalmente el recibo que normalmente que hay que tener es el último, el Bueno, del y año si pagado, no pero se suele revisar Claro, lo ideal es tener los porque- tres últimos, por lo Porque menos, ¿vale? tú puedes deber el IBI de toda la vida, de que no lo has pagado nunca, Sí, sí. y pagar ese pagar el último. Sí, Y entonces sí, cuando tal vendas cual. la casa, se le queda el IBI al otro. Normalmente desde la notaría se hace una revisión anterior, ¿vale? Ya. Y se mira, entonces lo ideal pues es tener los 3 últimos recibos. Los últimos- por lo menos los 3 últimos Sí. para en todo caso tener toda la documentación bien preparada, ¿vale? Entonces, nota simple del registro de la propiedad. Recibos del IBI, Recibos del IBI, ¿qué recibos más? del IBI, revisar el tema catastral, lo Sí. que hemos hablado, la referencia catastral. Y la referencia catastral, ¿cómo la revisamos? La revisamos simplemente porque en internet, mismo Google, entras y pones referencia catastral, te aparece el catastro Sí. y en el catastro te permite hacer la consulta. Tú la colocas ahí, tiene un apartadito, la colocas y te sale la ficha catastral de tu propiedad. ¿Vale? Que Es muy coincida sencillo. con la escritura. Con la escritura, O con sí. la nota simple. Que coincida con lo que es tu propiedad, ¿vale? Porque la ficha catastral... Porque tiene- puede haber errores. ahí. Sí, hay muchos Hay, errores. hay. Hay, suele haber. Hay muchos Sí, errores. y además, vamos a ver, en temas de lo que serían pisos y o propiedades, pues un chalet, normalmente esto suele ser más o menos coincidente, pero si son temas de fincas y tal, bueno, eso es un auténtico lío, sí, Es un porque lío. normalmente hay bastante desfase, hay que posiblemente llamar a un técnico, hacer georreferenciación, entonces todo esto, al final, todo lo que hay que llevar a la venta hay que llevar un orden, ¿no? Ya. Un orden completo con todo. Más Y cosas. Más cosas. Y otra de las cosas importantes, el certificado energético. Bah, espera, vamos a eso con el certificado energético. Hay que tener el certificado Sí, sí, energético. sí, no, Cuéntame si qué no- rollo es este. A ver, eso más bien aplica para viviendas, ¿vale? Sí. Todo tipo de viviendas. El certificado, bueno, como lo dice la propia palabra, una certificación que te emite un técnico, que hay que ¿vale? Que está pagarle al habilitado para técnico ello, hay que pagarle. ¿Y qué te certifica el técnico? Nada, la calificación energética de tu vivienda. Esto obviamente en Canarias, pues en determinadas zonas pues tampoco tiene mucho sentido, pero es verdad que, bueno, en Península pues esto se ha aplicado y Vale. hay viviendas que están mejor calificadas, obviamente, por sus aislamientos, ventanas y cómo está la vivienda preparada. Y hay viviendas pues, que lo tienen peor, ¿no? Bien. Y si la vivienda no tiene luz, y hay que... Eso no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada No que ver. tiene nada que ver. O hay porque deuda de la luz. eso es otra historia que habrá que solucionar por otro lado. Eso ¿vale? no tiene nada que Vamos ver. a ver, el tipo de deudas, lo del IBI no, el IBI es bastante delicado, por eso se pide normalmente en notaría que esté todo al corriente. Pero normalmente el tema de luz y el tema de agua, esa deuda, vamos a ver, la arrastra el propietario o el que está ahí, ¿vale? El Vale. titular de ese Y si contrato. cortan la luz, en la casa no hay luz y tienes que otra vez instalar la luz Hombre. y ya la instalación no es A ver, no es acorde a la ley, ahí te metes en otro lío. sí, claro. Te metes, Hay que- pero gordo, en otro lío gordo. Te metes, los posibles líos aquí pueden aparecer porque Sí. efectivamente pueden aparecer discrepancias y al final todo este tema... Porque tú imagínate que la casa no tiene luz porque ha cortado Bueno, ha cortado la luz porque la tiene cerrada hace tiempo y no quiere pues- pagar la luz. Pues es bastante probable que haya que revisar esa instalación, hay Sí. que mirar, hay que hacer posiblemente un boletín nuevo O hay que hacer Y- hay que hacer obra. y una posible obra. O sea que todo eso- Todo hay que revisar. Todo hay que revisarlo, revisarlo, ¿vale? Ya. Todo esto, yo por eso, desde que yo mis años que llevo trabajando Claro, en la esto... experiencia. Hay muchísimas cosas aquí que hay que tener en cuenta, Sí. ¿vale? No es simplemente, oye, cojo el producto y lo vendo directamente. No, esto no funciona así. Ya. Aquí intervienen muchas personas y hay que tener, pues, un poquillo de cuidado, ¿no? Con esto de las compraventas, pues tiene su historia, ¿no? Ya, entonces, comunidad. La comunidad, otra de las cosas que normalmente vamos a ver como documentación básica que te pedirán en notaría va a ser certificado de comunidad de que estás libre de deuda, ¿eh? Y es importante también que venga especificado que no hay ninguna derrama pendiente, ¿vale? Ya. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas, otro de los requisitos imprescindibles que te lo pedirá el notario es el certificado energético. Certificado Eso energético. te lo va a pedir. Y después que ¿Cuánto tengas- vale un certificado energético?
Bueno, eso varía mucho, ¿vale? Normalmente, pues está... ahora, eso empezaron muy caros, ahora están, pues, dependiendo sobre 100, 120 euros. Que va un ingeniero allí. Un ingeniero, sí, va un técnico, o sea, aparejador, arquitecto, y normalmente si son propiedades muy grandes, pues a lo mejor se vendría quedando un eurometro, pero vamos, esto que estoy hablando depende mucho porque es pedir presupuestos y estoy simplemente dando una aproximación, ¿vale? Que no tiene... que depende con la persona que lo hagas y lo que te presupueste, ¿vale? ¿Qué más papeles hay que tener o qué temas hay que tener más claros en ese momento también? Estamos hablando con la documentación. Básicamente, para la compraventa, Miguel Ángel, pues hay que tener controlado tu nota simple, Sí. tus escrituras deberían de estar Sí. correctas, hay que revisar todo eso, pues ver la ficha catastral, esté todo correcto, que no haya un desfase ahí, pues hoy antes no, pero ahora pues se está revisando un poquito más. El IBI, ¿vale? Tener los IBI abonados y tener tu certificado de la comunidad correcto, ¿vale? En caso de que haya comunidad, pues a veces no hay comunidad, ¿eh? Y el certificado energético, eso es lo básico del tema, ¿vale? Bueno, Ahí importantísimo, está. ¿eh? Sí, Eso es importante. eso es básico y nada, el certificado. Son cosas con las que si no se presentan en el momento de la compraventa, no se va a poder realizar la transacción. operación. Eso es Y imprescindible. hay documentación que tarda, Sí, porque es engorrosa. Sí, porque hay ciertas cosas a veces que dependen de cómo estén y si depende de la administración competente, ¿no? Entonces, si tienes que arreglar algo, pues la cosa se puede atascar. Bueno, ¿es buen momento para vender una vivienda ahora? Sí, sí. Ahora es buen momento. Ahora estamos como en una burbuja. burbujilla. Burbuja, sí. Sí, hombre, el que va a vender ahora, pues es muy buen momento, pero también hay que tener O sea, en cuenta... ¿estamos mejor momento que la burbuja anterior? No, vamos a ver, la burbuja anterior fue yo creo que totalmente diferente. Sí. Aquí, precisamente en Canarias, por lo que he leído, se han alcanzado los valores prácticamente... Récord. Sí, valores récord, más con respecto a la anterior burbuja, ¿no? Antes, más a la Claro, anterior. claro. O sea, que la anterior todavía fue más espectacular No, porque había sí, dinero de los sí, bancos. había mucho dinero ahí circulando. Sí, sí. Y se compraba todo. y se se compraba vendía todo. todo. Se compraba y se vendía. Efectivamente. Aquí, ¿qué ha pasado? Que es verdad que están subiendo los precios Ya. muchísimo. Están disparatados. Están disparatados. Hombre, crédito hipotecario. Los bancos se aseguran un poco porque no te dan el 100% como antes, ahora te dan el 80%. No, antes te daban más del 100, antes te antes daban el más. 120. Mire, y Efectivamente. cómprese un coche y Sí. váyase de vacaciones. Antes era Aquello totalmente, salías y totalmente cómprese equipado. una nevera, hombre, que la tiene Equipado. mal. Te compraba de todo. Compras de todo. Sí, sí, sí. Ahora pues normalmente es al 80 y bueno, y se aseguran las tasaciones, pues yo creo que están un poquito Están más exactas. controladas y Sí, tal. sí. Pero efectivamente, hombre, opinión del sector es que esto está Sí. bastante caliente. Está muy caliente. Y yo creo que se va a ir enfriando a partir de este año. Se va A ver, se este va a ir tema- enfriando y ahora te doy los motivos Sí, del este tema enfriamiento. tiene que tener su tope. Sí, y el tope este año. Este año y- esto ya va para abajo. Ahora, y te digo por qué. Porque primero, la gente, todo el mundo se ha ido al vacacional. El vacacional. Tú te cuenta que en vacacional ya en Canarias hay 250.000 plazas Sí, no, una de vacacional, barbaridad. en las legales y las ilegales, ¿eh? Sí, sí, En sí, todas, sí. están todas mezcladas. 200, entonces todo el mundo se ha ido al vacacional, pero claro, ¿por qué se van al vacacional? Porque lo alquilan. Bueno, pues ya la noticia es que el turismo empieza A menguar. a menguar, va a empezar a menguar. Ahora está mantenido, este año todavía mejor, pero va a empezar a menguar porque hay 3 destinos ya que están empezando a crecer a lo bestia, que es Turquía, Grecia y Egipto. Digo destinos en invierno, porque en verano hay miles de destinos. Los destinos importantes de invierno pues están creciendo, pero a lo bestia. Ya Turquía, el miedo de la guerra con Ucrania pasó, y ya está empezando a crecer a lo bestia, y lo mismo Grecia que no había crecido tanto, por lo tanto, en el momento que esos destinos, bueno, y ojo, las plazas de avión, si van a menguar las plazas de avión, vendrá menos gente, por lo tanto, si viene menos gente por diferentes motivos, el vacacional Ahí va a haber una merma. va a haber merma, y cuando tú lleves 3 meses sin alquilar en vacacional,
Pues te verás obligado a alquilar, mover. si quieres tener ingresos. Si no, lo cierras el piso y ya está. O sea que esto va a ir cambiando. Este año yo creo que estamos en la parte más alta ya de la curva y empezamos a caer. Posiblemente es cierto que de todo esto del vacacional hay viviendas. Se quedará el vacacional bueno, ese sí se quedará. Efectivamente, como suele pasar. Se quedará el bueno, que bueno, este tipo de bueno hay, pero también hay malo a punta pala. Hombre, esto estaría bien que viniera acompañado por un buen marco regulatorio con respecto al alquiler, ¿no? Esto lo va a regular el mercado, porque los políticos aquí no han regulado nada. No es saben, una pena que... No han regulado nada. Lo va a regular el mercado cuando empieza a descender el número de turistas, que va, y sobre todo en el vacacional, porque el vacacional en general... El 90% es gente de poder adquisitivo más bajo que el hotelero. Y entonces, en el momento que empiece a venir menos gente, no alquilen el vacacional, ¿qué haces con la vivienda de vacacional? No, la vas a tener que mover. La vas a tener que mover o cerrarla. O cerrarla directamente. Y cerrarla con el peligro de que te la puedan ocupar. O sea que yo creo que para el año que viene va a haber cambios potente. Vamos a ver cómo va esto. La verdad que el tema del mercado inmobiliario a mí desde que llevo en todo esto unos años ya, me ha sorprendido la variabilidad que tiene esto, tan rápida, ¿vale? Porque los ciclos son rápidos, además, subir y bajar. Ciclos rapidísimos, subidas y bajadas. Parece que no podemos ya pensar en tiempos donde veamos ciclos que los veamos pues un poco venir, ¿no? Ver venir. Yo lo que veo es que esto va rapidísimo, va en meses, ¿no? A veces, y dices, uy, esto cómo ha cambiado de golpe, ¿no? Entonces, pues nada, cambios tenemos que estar abiertos porque esto es continuo, además. Bueno, pues prepárense porque los cambios comienzan, ya están comenzando y bueno, ya Ryanair ha anunciado 1 millón de plazas menos en España. De hecho, en Canarias 400.000 plazas menos en Ryanair, que normalmente son los vuelos baratos, viene gente en vuelos baratos y de hecho es curioso, vale más barato ya venir de la península a Canarias que nosotros ir a la península con el precio de residente. Es alucinante. Es alucinante esta historia. En el momento que esto cambie, va a haber seguramente. Y ahí saldrán más casas en alquiler y los precios de la vivienda empezarán un poquito a mantenerse, por lo menos a mantenerse. Que se regule esto un poquito. Regular no lo va a regular nadie. Regular. Por lo menos se normalice un poco sería lo deseable para todos, ¿vale? Porque la verdad que estamos pasando una época complicada. O sea que es buen momento ahora para vender. Para vender sí, lo que volvemos a lo mismo, es muy buen momento para vender, pero obviamente a lo mejor el planteamiento después es comprar. Entonces, pues ¿Y para comprar? Pues es que te encontrarías con lo mismo, te vas a encontrar, tú vendes, ahora hay poca oferta encima, no hay esa oferta, no hay demasiada, oferta siempre hay, pero no es esa gran cantidad de oferta y encima pues baja a los mismos precios con lo que tú vendes. Y después construir, se está construyendo casi nada. Sí, muy poco, porque la verdad es que lo de la construcción es que se ha complicado. Yo hablo con clientes todos los días y hay problemas pues de todo, mano de obra, el incremento de precios en materiales y esto todo se ha ido un poco, se ha desmadrado, ¿no? Entonces realmente es un conjunto de factores. Las licencias que tardan 3 años. Claro, es que es todo son dificultades, aumentos de precio, problemas de mano de obra al final. Ayer me decía Hugo Luengo que habría que empezar ya con una primera ley que es quitar el silencio administrativo positivo como estaba antes, que si a los 3 meses el ayuntamiento no te ha dado la licencia, tú empiezas la obra. Los problemas del ayuntamiento que no te ha dado, pero claro, ahora no se puede hacer así. No se puede hacer, Entonces habría que empezar por quitar, que es una ley nacional, el silencio administrativo positivo, ¿no? Claro, porque al final
hombre, la gente tiene que seguir viviendo, hay que ir dando salida a todo este tipo de cosas. Ya. Y después y después las viviendas públicas no hay ninguna tampoco. No, tampoco. Es que O poquitas, vamos a decir poquitas, pues no... Realmente los efectos esos de la crisis del 2008, 2007 y tal, los tenemos todavía encima, totalmente. Por supuesto. Eso ha sido brutal, eso ha sido... La crisis del 2007-2008 eso ha sido... sigue coleando. Nos ha dejado un páramo ahí, porque esto ha dejado el mercado totalmente desestabilizado. Sí. Y claro, ahora se habla sobre la necesidad y las urgencias, ¿no? Pero ahora correr es que es casi imposible, pues son cosas que son a plazo tiempo. 1, 2, 3, 4 años para esto irse normalizando, por lo menos ir viendo una pequeña normalización, ¿no? Y la verdad es que todo ese periodo pues trajo mucha incertidumbre y se paró todo, ¿vale? Se paró absolutamente. Es verdad que hubieron años que estaba todo absolutamente parado. Entonces, claro, esto llevamos muchos años parados sin construir lo privado poquito por las dificultades que tiene construir lo privado. Ha habido aquí, se dio la tormenta perfecta, ¿no? Yo creo que hubieron unos años, empezó un poco a remontar y en el remonte pues apareció también el tema de la guerra, muchísima gente de fuera. La pandemia antes, todo, es que se ha ido mezclando. Se ha mezclado todo y muchísima gente ha venido para acá, muchísima gente. Y por ejemplo en Canarias, esto ha sido... Es que ayer almorcé yo con la presidenta del Cabildo y estaba diciendo algo muy curioso. Dice, es que un jubilado europeo o alemán gana 6 veces más que un jubilado español. Sí, entonces el poder adquisitivo del jubilado alemán no tiene nada que ver con el jubilado español. Claro. Viene aquí, tiene poder adquisitivo y tiene la opción de comprar. Y compra. Y compra. Con respecto al tema de la construcción que estábamos hablando, nosotros, por ejemplo, que estamos con el tema de steel frame, de acero, ¿no? Al final es construcción, pues se habla mucho de prefabricado, es construcción. Pues ahora nos llaman mucho precisamente por el problema de mano de obra y de todo esto, ¿no? Claro, que es que en este tema, este tipo de construcción industrial que realizamos, pues a nivel de tiempos y a nivel de todo el tema operativo, pues se simplifica un poco, ¿no? Y ayuda en la coyuntura. Pero cuesta todo, todo cuesta, sí. Arrancar... todo cuesta porque hay estamos hablando, ustedes son especialistas en montarte la casa en 3 meses o en 2 meses. No, un poquito lo que sería la estructura sí es rápida, después ya los acabados al final entramos en obra. Sí, pero bueno, que estamos hablando... Pero es mucho más ágil que la tradicional. Estamos hablando de hacer una vivienda, además una vivienda igual o mejor que una de bloque, ustedes están en 3 meses. Cuando lo tienen claro. Sí, dependiendo, muchas veces hay que ver el proyecto. Bueno, todo depende del proyecto, pues si es una cosa pequeña, obviamente es rápido, y si es una cosa un poquito... Pero todavía le cuesta muchísimo a las administraciones entrar en esos mundos, ¿eh? Este tema se tiene que agilizar como sea, no es una cuestión de que esto sea el salvaje oeste, pero hay las cosas hay que agilizarlas, porque al final la gente tiene necesidad y... Bueno, el tema de la vivienda es el problema número uno en España. Número uno. Número uno. A ver, la vivienda yo creo que en general tenemos que tener todos claro que es una necesidad básica, como comer. Entonces eso es una cosa que yo creo que nuestros gobernantes tienen que tener claro. Hay que tener claro ciertas cosas: sanidad, comida, vivienda, el techo, puede ser las primeras cosas que hay que tener un poco bien vigilado, ¿no? Porque al final esto, yo creo que en estas cosas pues siempre es verdad tener un buen stock, ¿vale? Y mira, sobre todo para este tipo de momentos, mira lo que está pasando, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, tenemos temario para... Tenemos temario aquí para... bueno, hoy más o menos hemos visto que es buen momento para vender. Sí, para vender es muy buen momento y es un momento óptimo. Es verdad que el mercado ha estado escalando precios, pero es posible que ya estamos está tocando. Empezamos, yo creo que ya hemos tocado la cúspide de la tormenta perfecta. Tú lo defines perfecto, tormenta perfecta. Y claro, todo funciona si hay demanda. Efectivamente. Cuando la demanda empieza ofertas pocas, a menguar, pero si la demanda falla un poco, pues obviamente todo tendrá a los precios empezarán a moderarse, a bajar, a ajustarse, empezarán a salir viviendas en alquiler
Sí, porque esto es muy sensible esto realmente es muy sensible a nivel de precios, ¿no? A veces hasta más sensible que otras cosas, ¿no? Pero si esto realmente tú lo pones y hay cierta oferta con respecto a inmuebles y tú vas por encima con el precio, no vas a vender. No vende. Pero aquí esto ya ni esperar, porque al final eso se llama especular, pero si quieres vender te tienes que colocar en precio de mercado y para eso estamos, para echar una mano y ayudar a la Proyectos insulares. Juan Pablo Cabrera Molina, director comercial de Proyectos Insulares. Hasta la semana que viene. Estamos hablando del tema más importante en este país ahora, que es la vivienda. Totalmente. O sea que un abrazo muy fuerte. Igualmente. Buena semana. Venga. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.